Hoy vamos a comenzar una serie que se llama Nuestro Nombre. Vamos a hablar de nuestro nombre, como iglesia, ¿cómo nos llamamos? El nombre de una iglesia es una parte fundamental de su identidad. No sé si te pusiste a pensar eso. Porque refleja la misión de la iglesia, sus valores, sus creencias, representa la visión que tiene la iglesia, nos da un sentido de pertenencia, ¿no? De identidad. Nos distingue de los demás, pero al mismo tiempo nos conecta con los nuestros, ¿no es cierto? Además también de identificar quiénes somos, el nombre muchas veces nos impulsa a convertirnos en lo que queremos ser. Nuestro nombre. Y si yo te pregunto, ¿cómo se llama esta iglesia? ¿Quién lo sabe? ¿Quién sabe el nombre completo de nuestra iglesia? ¿Cuál es nuestro nombre? Los chicos que están en redes o que hicieron los logos no participen porque ya lo saben. ¿Cuál es el nombre completo de nuestra iglesia? ¿Quién lo puede decir? Ahí bien fuerte. ¿Cómo nos llamamos? ¿Tienen dudas? ¿Cómo nos llamamos? No importa, se pueden equivocar. La casa de Dios es una buena forma de decir, pero ¿cuál es nuestro nombre? ¿Qué dice ahí arriba el cartel de la iglesia? Iglesia evangélica, cristiana, de Monterande, porque estamos acá. Abreviado es IEC Monterande. Y además nos llamamos Esperanza en Jesús. Muy bien. Iglesia evangélica, cristiana de Monterande, Esperanza en Jesús. IEC. Ahí lo ven en las redes, seguro les resulta más familiar. Y quiero que pensemos en nuestro nombre. ¿Por qué nos llamamos así? ¿Por qué nos llamamos Iglesia Evangélica Cristiana Esperanza en Jesús? Vamos a pensar en cada una de esas palabritas. Hoy solamente nos vamos a centrar en la primera palabra, en la palabra iglesia. Y después a lo largo de otro domingo vamos a ver por qué evangélica, por qué cristiana, por qué esperanza en Jesús. Pero hoy vamos a hablar de iglesia. Solamente la primera palabrita del nombre, que ahí está marcado. Iglesia. ¿Por qué nos llamamos iglesia? ¿Qué es la iglesia? Porque hay muchos conceptos equivocados de la iglesia que se van metiendo en nuestros pensamientos y a veces nos hacen tomar decisiones que no están bien, ¿no? O pensar de alguna manera que no está bien acerca de la iglesia. Y hoy quiero que valoremos la iglesia, que le demos valor, el valor que tiene la iglesia para Dios, porque para Dios la iglesia es muy, muy importante. Para el Señor la iglesia es tan importante que dice allá en Hechos, capítulo 20, versículo 28, la iglesia del Señor, la cual Él compró, ¿cómo la compró? Con su propia sangre. Fíjense el valor que tiene la iglesia. No la compró barata, con la sangre de su propio hijo. Cuando vos comprás algo que realmente te cuesta, que es caro, le das valor, ¿no? Jesús, Dios compró a la iglesia con la sangre de Cristo. Compró a nuestra iglesia, a nosotros, a esta iglesia local, con la sangre de su propio hijo. Ahí está el valor de la iglesia, ahí está la importancia. Efesios capítulo 5 dice que no solamente que la compró, sino que una vez que la compró, Cristo la ama, Cristo la cuida, Cristo la sustenta a la iglesia y también nos dice que un día va a presentársela a Él mismo como una iglesia santa, gloriosa y sin mancha. El Señor prepara a la iglesia que compró, la santifica y la edifica. Por eso también reparte ministerios, para que la iglesia pueda ser edificada, constituyó ministerios para el sostenimiento y crecimiento de la iglesia. Y también dijo, allá en Mateo 16, 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia es del Señor. Dice, edificaré mi iglesia. La iglesia no es de una persona, de un pastor. A veces muchas iglesias la llaman, ¿no? La iglesia de tal persona, la iglesia de la otra persona. Acá nunca la llamamos la iglesia del pastor Manuquian. El pastor siempre nos dijo que la iglesia es de Cristo. Él es la cabeza. Nosotros simplemente somos servidores del Señor. Entonces, ¿qué queremos? Estamos resaltando el valor de la iglesia, ¿no? Entonces no podemos dudar de la gran importancia y el valor que tiene la iglesia en la Biblia y en toda la Biblia, y sobre todo para Dios. Tiene mucho valor la iglesia. Y yo te hago una pregunta a vos, y respondela internamente. ¿Qué valor tiene la iglesia para vos? ¿Tiene el mismo valor que le da Dios y que le da Cristo? ¿O no tanto? ¿Qué valor tiene la iglesia para vos? Vamos a orar. Yo pido a Dios
para que todos nos vayamos apreciando más a la iglesia, dándole más valor a la iglesia, valorando a nuestra amada iglesia local. Querido Dios, te pedimos, oramos por tu palabra, que nos esté hablando con claridad en nuestras vidas. El desafío para hoy, Señor, te pido que el Espíritu Santo esté ayudándonos a comprender más profundamente el significado de la iglesia, que tanto amás, que tanto valorás, para que nosotros también la valoremos y apreciemos de tal manera. Querido Dios, habla a cada corazón y que todos nos vayamos hoy amando más a nuestra amada iglesia. En tu nombre, amén. Bueno, y vamos a comenzar entonces. Para valorar más a la iglesia es importante entender qué es la iglesia. Vamos a definirla un poquito a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Y nos vamos a ir al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento aparece la iglesia, la palabra iglesia. Allá en el hebreo, la palabra es, ahí está escrita, creo que se pronuncia algo así como Yahal o Ahal, y significa asamblea. Ahora ustedes se están preguntando, ¿cómo la iglesia en el Antiguo Testamento? Y antes que me tiren piedras y me digan de todo, no siempre que aparece esta palabra se refiere a una asamblea religiosa, ¿no? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, allá en Génesis 28:3 dice, Dios bendiga y te multiplique y te haga ser multitud de pueblos. Esa palabra, multitud de pueblos, en el original es Yahal, iglesia. También dice, Salmo 26:5, aborrecí la reunión de los malignos. Reunión, Yahal, es iglesia. Hasta los impíos tienen su reunión. Entonces no siempre se refiere a una asamblea religiosa, inclusive no siempre se refiere a una asamblea y a una reunión humana, porque también el Salmo 89:5 dice, celebrarán los cielos tus maravillas, tu verdad en la congregación de los santos. Ahí en los cielos hay una congregación de ángeles, y ellos reunidos también los llama la Biblia iglesia, congregación. ¿Por qué es importante pensar estos conceptos? Porque una persona sola no es iglesia, juntos somos iglesia. Siempre en la Biblia la palabra iglesia se refirió a una agrupación de personas, ya sea el pueblo de Dios, ya sea una reunión de malignos, ya sea la reunión de los ángeles, siempre es muchas personas. Eso hacen una iglesia, una asamblea, que significa la palabra. Juntos somos iglesia. Y hay un concepto muy peligroso que yo escucho decir de muchos cristianos y de otros lados también, y de conocidos y de amigos. Hay una frase que seguramente ustedes la escucharon muchas veces, que dicen, yo no voy a la iglesia, yo soy la iglesia. ¿La escucharon? Está re de moda, por todos lados aparece esa frase. Yo no voy a la iglesia, yo soy la iglesia. Y lo decimos con orgullo, yo soy la iglesia. Pero esa frase es peligrosa, es muy peligrosa. Porque entonces, si yo soy la iglesia, entonces me quedo en mi casa, porque yo soy la iglesia. ¿Para qué voy a ir a congregarme? Yo mismo voy a dirigir mi alabanza, voy a cantar, yo mismo voy a predicar en mi casa, yo mismo voy a recoger las ofrendas. Todo voy a hacer yo mismo porque yo soy la iglesia. Es un término equivocado, es una frase equivocada. Porque la palabra iglesia, como dijimos, nunca se refirió a algo individual, a una persona. Siempre a una reunión. De manera que si no hay reunión, no hay iglesia. Si alguien dice, yo no me congrego porque soy parte de la iglesia universal, entonces no tiene iglesia. Para que haya iglesia, necesariamente tiene que haber reunión. A las personas en la antigüedad jamás se la consideraba iglesia si estaban solas. A nadie se le hubiese ocurrido en esos tiempos pensar, yo soy la iglesia, si se quedaba en su casa. Necesariamente tiene que haber congregación, así de simple. Si no hay congregación, no hay iglesia. Y tenemos que resaltar esa verdad, que el creyente pueda entender, que pueda pensar que si no se congrega no es parte de la iglesia. Esa frase, yo no voy a la iglesia, yo soy la iglesia, es bastante peligrosa, porque pensamos en una iglesia universal, yo soy la iglesia universal, que todo cristiano es, una vez que se entrega a Cristo y que se convierte al Señor, ya es parte de una iglesia universal. Pero esa frase es peligrosa porque nos puede hacer dar mucho más valor a la iglesia universal y descuidar la iglesia local. La frase correcta tal vez sería, como yo soy parte de la iglesia universal, yo voy a la iglesia a congregarme. Vamos al Nuevo Testamento. Ahí la palabra Yahal, que aparece como iglesia, es traducida al griego como eclesía, que también significa lo mismo, una asamblea, una reunión. Entonces, ¿qué es lo que nos hace hacer iglesia? Es que somos un grupo
que se reúne periódicamente con propósitos, y en este caso con propósitos espirituales, para los propósitos de Dios. Entonces, ¿por qué debo congregarme en la iglesia? Porque si vos no te congregás en una iglesia, no vas a poder cumplir los propósitos de Dios. No se pueden cumplir de otra manera que no sea congregándote. Muchos de esos propósitos van a quedar en el aire si nos quedamos en casa. El plan para Dios, el plan de Dios es la iglesia. El diseño de Dios para esta época y este tiempo es la iglesia. Él la pensó, Él la diseñó, Él la formó, Él la compró con sangre, Él la edifica y Él tiene un propósito en la iglesia, con la iglesia. Siempre se refirió a una congregación. En el Antiguo Testamento, la congregación, el pueblo de Dios era Israel. Hoy, en esta época, somos nosotros, la iglesia de Cristo. El cuerpo de Cristo, reunidos por el Espíritu Santo y conformando estas iglesias, estas asambleas locales. La herramienta indispensable y eficaz para el mundo y de Dios para hoy impactar al mundo es la iglesia. No hay otra herramienta, no hay otra forma. Tenemos que reivindicar el valor de la iglesia local. Vamos un poco a la etimología de la palabra iglesia. Viene de dos palabras que significan llamar y afuera. Eclesía, ek, significa salir de un lugar a otro. Eclesía viene de kaleo, kaleo significa un llamado, llamar. Entonces la idea es los llamados afuera. Es una asamblea convocada. ¿Por qué se entendía esto? Porque antiguamente se solían hacer muchas reuniones públicas para deliberar algún asunto, algún conflicto, algo que había. Entonces se convocaba a una asamblea, ¿no? Y la gente era sacada de sus casas, salían, se reunían en un lugar central, en una plaza podría ser, ahí había un estrado, se tocaba un instrumento, se escuchaba el sonido y todos salían de sus casas y se juntaban ahí en la plaza para ver un tema. El instrumento anunciaba algo, vengan, salgan de sus casas, vamos a juntarnos, y ahí se juntaba y se formaba esa iglesia. Eran los sacados afuera, los llamados afuera, o sea, tenés que salir de tu casa, otros tienen que salir de su casa y todos juntos nos reunimos en un mismo lugar y ahí se forma la iglesia. La palabra iglesia, esta parte capaz es un poco más aburrida, pero es importante que entendamos lo que es iglesia. Aparece 115 veces en el Nuevo Testamento. 4 veces se refiere a reuniones políticas. 19 veces se refiere a la iglesia universal, a la iglesia futura, a la iglesia que hoy es invisible y que un día nos congregaremos todos cuando Jesús venga a buscar a su iglesia. Y 92 veces, la mayor cantidad de veces, se refiere a la iglesia local, a la iglesia presente, a la iglesia visible, a la iglesia actual, a nosotros, a esta iglesia. Por ejemplo, cuando habla de la asamblea política, una iglesia política, allá en Hechos 19 dice, unos gritaban una cosa, otros gritaban otras, porque la concurrencia era confusa, y la mayoría no sabía que se había reunido. Ahí la palabra concurrencia es iglesia. Y si demandaban alguna cosa, en legítima asamblea lo podían hacer, iglesia. Pero acá no es la iglesia del Señor. Acá no se refiere a la iglesia de Cristo, porque esta era la iglesia que quería tirarle piedras y apedrear a Pablo. Se está refiriendo al poder autónomo griego, a los líderes políticos, al gobierno griego. Nada que ver con la iglesia del Señor, pero igual se llama iglesia. Por ejemplo, en Mateo 18, 17, cuando dice, si no los oyere, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. ¿A qué congregación se está refiriendo ahí? ¿A la iglesia de Cristo? No, tampoco. Se está refiriendo al Sanedrín judío. Como los griegos tenían su momento de encuentro ahí para deliberar temas políticos, los judíos también. Eran un grupo formal que se convocaba y cada uno deliberaban ante los jueces, se tomaba una resolución de algún problema, alguien que debía dinero a otro. Iglesia, también eso. La iglesia universal. ¿Qué es la iglesia universal? Que aparece 19 veces en el Nuevo Testamento. Bueno, todos sabemos, ¿no? Es la iglesia que se compone de todos los cristianos, de todas las iglesias locales, formando una iglesia universal y gloriosa, que conocemos como iglesia universal, a todo ese grupo de creyentes de todas las épocas. Esta iglesia gloriosa será presentada cuando el Señor venga a buscar a su novia. Hace un tiempo, ¿se acuerdan que habíamos hablado de una novia resplandeciente? Cuando Jesús venga a buscar a todos los cristianos, nos va a llevar, nos va a transformar
y vamos a estar ahí congregados juntos con el Señor alabándole. Esa es la iglesia universal, la iglesia futuro. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Vos te podés congregar en esta iglesia universal? ¿Qué piensan? ¿Se pueden congregar? Todos hacen así con la cabeza, pero nadie se anima a decir que no. No se puede congregar, al menos actualmente. Hoy por hoy no hay forma de congregarse en esta iglesia. Es a futuro. A futuro sí nos vamos a poder congregar. Hoy no podemos. Esa iglesia universal, en ese sentido, actualmente no existe. Hoy es invisible, es espiritual y no nos podemos congregar. Hoy, para el presente, la única iglesia visible y que nos podemos congregar son las iglesias locales. Y ahí nos vamos a enfocar en esta mañana, en la iglesia local, el valor de la iglesia local, que dijimos que aparece 92 veces en la Biblia, y ahí mismo la palabra de Dios nos está dando el valor y la importancia que tiene. Hay mucha evidencia de esto. Dice que todos los hermanos estaban reunidos en la iglesia, en las iglesias, cuando habla allá en Gálatas. En las iglesias, habla de las iglesias en plural, no como una única iglesia. Muchas iglesias de Galacia. El diseño de Dios para hoy, para el presente, para la actualidad, para impactar al mundo, para moverse, para que se transmita su palabra, es la iglesia local, no hay otra forma. No sé si estás pensando más en la iglesia universal, pero son conceptos que a veces nos distraen un poquito y nos desenfocan. Cada iglesia local es una iglesia autónoma, cada iglesia local es una iglesia independiente, cada iglesia local recibe las capacidades, los dones, los ministerios, la autonomía, para ser el cuerpo de Cristo y un candelero en su propia comunidad y así impactar al mundo. Cada iglesia local es completa en sí misma, cada iglesia local no necesita de otras iglesias porque es completa, es el cuerpo de Cristo, no es una partecita del cuerpo. ¿Por qué aparece tantas veces entonces la palabra iglesia como iglesia local en el Nuevo Testamento? Bueno, porque la Biblia fue escrita para nosotros, para los hombres, para nuestro presente, para saber cómo conducirnos, para saber qué hacer, cómo manejarnos en el cuerpo de Cristo. Por eso hace tanto énfasis en esto, para saber. Por eso nos da tantas instrucciones a la iglesia, tantas cartas doctrinales, ¿cómo? Porque es para ahora. Y habla tan poquito de la iglesia futura, de la iglesia universal, de cómo va a ser, cómo seremos allá, porque eso es a futuro. Entonces, una vez más, debemos reivindicar el valor de la iglesia local, valorarla más, amarla más, cuidarla, comprometernos más con la iglesia. Porque con ese concepto de que algunos piensan de que, bueno, yo soy parte de la iglesia universal y le ponen tanto énfasis a la iglesia universal, estamos en cierta manera desvalorando un poquito de la iglesia local. Pero hoy en día dijimos, no podemos, por ejemplo, tener contacto, tener comunión, ni podemos ver a la iglesia universal, es a futuro. Estamos más pensando en algo que va a pasar en el futuro y descuidando lo que Dios nos regaló para el presente, que es la iglesia local. Hemos equivocado un poco las cosas y le hemos restado un poco valor a la iglesia local. Entonces, como la iglesia universal es la importante, me quedo en casa durmiendo un domingo, no me comprometo con el servicio. Como la iglesia universal es la importante, la iglesia local tal vez no tiene o pasa a un segundo o tercer plano, capaz que en nuestras vidas y en las prioridades. No, la iglesia local es el plan de Dios para tu vida y para mi vida. Porque, como dijimos, es la única iglesia que está en funcionamiento, es visible. Allá en Filemón 2 dice, a la iglesia que está en tu casa. Fíjense que no necesariamente este edificio, estas paredes, es la iglesia. En los primeros cristianos no tenían templo, pero igual eran iglesia. A la iglesia que está en tu casa. Se juntaban en una casa y eran iglesia. Tampoco dice al pedacito de iglesia que está en tu casa o al fragmento de iglesia que está en tu casa. No, habla como una iglesia completa, como un cuerpo completo, la iglesia que está en tu casa. A veces pensamos que lo importante es la iglesia universal y cada iglesia es un pedacito de esa iglesia universal. Y no, cada iglesia es completa en sí mismo. ¿Sabés quién maneja este concepto de iglesia universal? Diseminada en pequeños fragmentos en todo el mundo, la iglesia católica. De ahí viene la palabra universal. Católica es universal. Ellos piensan que hay una única iglesia,
jerárquica, una única iglesia que tiene la verdad, una única iglesia que si no sos parte de esa iglesia no podés ser salvo, si no tomás el bautismo, la confirmación, la comunión, los sacramentos, todas las ordenanzas que tiene la iglesia católica, no podés ser salvo. Y se maneja como una iglesia única, jerárquica, mundial, y cada parroquia, cada capillita es un pedacito de esa iglesia. Entonces, ¿cómo se gobierna una iglesia así mundial o universal? Con un único líder, y de ahí viene la figura del Papa. Bueno, cada iglesia no es un pedacito de iglesia, cada iglesia es el cuerpo de Cristo, completo. No es que nosotros somos un brazo, la iglesia que está a 10 cuadras es una pierna, la iglesia de Brasil es un ojo y la iglesia de Francia es una oreja. No, somos el cuerpo de Cristo, completo. Cristo es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Y dentro de este cuerpo, dentro de esta iglesia local, claro que hay funciones y hay distintos miembros que cumplen esa función. Pablo le dice ahí en Corintios, envía a Timoteo para que les recuerde en todas partes y a todas las iglesias de Galacia. Vemos que hay evidencia en la palabra de Dios que hay muchas iglesias, no es una sola, plural. Las iglesias tenían paz en Judea, en Samaria, en Galilea, muchas iglesias. Eran fortalecidas por el Espíritu Santo. Cada iglesia tenía el Espíritu Santo y era independiente. El Espíritu Santo fortalecía esa iglesia. Las iglesias de Asia, dice, las iglesias de Macedonia. Tantas regiones, tantas localidades, tantas ciudades, tantas iglesias se iban abriendo en esa época. Muchas iglesias locales. Así funciona el Señor. La carta a los Corintios empieza, capítulo 1, diciendo a la iglesia de Dios que está en Corintio. ¿Quién es la iglesia de Dios acá? La iglesia de Corintios, una iglesia completa, la iglesia de Dios. Y dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? Se refiere a una iglesia. Y específicamente, ¿de qué iglesia estamos hablando acá? De la iglesia de Corintios. Le está diciendo a la iglesia de Corintios que es un cuerpo completo. Versículo 25 dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que todos los miembros, todos se preocupen los unos por los otros. Si estuviera hablando del cuerpo de Cristo en el sentido universal, ¿de qué manera, no? ¿Cómo nos podríamos preocupar todos por todos los problemas o las preocupaciones de los demás? Sería imposible. ¿Cómo podríamos reír con los que se ríen? ¿Cómo podríamos gozarnos con los que se gozan? ¿Cómo podríamos llorar con los que lloran? No habría forma. ¿Cómo podríamos exhortar? ¿Cómo podríamos enseñar? ¿Cómo podríamos animar en la Iglesia Universal? No hay manera. Porque tendríamos que congregarnos todos los creyentes de todas las épocas, desde el Pentecostés hasta que Jesús venga a buscar a su iglesia. Tenemos que congregarnos y sería imposible. Es más, aún ni siquiera nacieron muchos de los creyentes. No hay forma de congregarse en la Iglesia Universal. Por eso la iglesia es local. Forzosamente todas estas cosas se cumplen en la iglesia local. Queremos darle valor a la iglesia local. Dice, de la manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Iglesia local. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Iglesia local. Yo no me puedo gozar con algún cristiano que está en China porque no lo conozco. En un futuro vamos a estar todos juntos, hoy no se puede. Hoy el plan de Dios son iglesias locales. Versículo 27 ahí en Corintios dice, ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Cómo llama ahora Pablo a la iglesia de Corintios? Antes la llamaba iglesia. ¿Cómo la llamaba? ¿La llama ahora? El cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia local es el cuerpo de Cristo. No sé si lo pensaste de otra manera alguna vez. Somos el cuerpo de Cristo. Esta iglesia es el cuerpo de Cristo, completa, independiente, autónoma. Cristo es la cabeza y somos el cuerpo, no nos falta nada. El Espíritu Santo da todo lo necesario a esta iglesia para que esta iglesia sea edificada, sea fortalecida y crezca. Cristo mismo dice que la cuida y la sustenta. Por eso a lo largo de los años esta iglesia permanece en pie. Porque es el plan de Dios, esta iglesia local, para que impacte este barrio. Es del Señor, no es nuestra. A veces nos podemos equivocar, podemos tomar inclusive alguna mala decisión, pero Cristo está sosteniendo a la iglesia y de ahí el valor de la iglesia. Entonces, después de esta primera parte, que yo sé que capaz que es un poquito más aburrida, pero nos da
el sentido de pertenencia, el valor que tiene la iglesia. Entonces ahora nos vamos a preguntar, ¿por qué debo congregarme? Una vez que comprendo un poco mejor qué es la iglesia, que no es una persona sola que anda por ahí en su casa teniendo relación con Dios, somos un grupo reunido con propósitos. ¿Por qué tengo que congregarme? ¿Por qué es bueno congregarme? ¿Por qué la palabra de Dios nos dice que nos congreguemos? Y cuando Dios nos dice que nos congreguemos no es por darnos un buen consejo, no es porque te conviene, es porque es un mandamiento. Allá en Hebreos 10:25, un pasaje que conocemos muchísimo, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué debo congregarme? Porque es un mandamiento de Dios, en primer lugar. Ahí nos está diciendo, no dejando de leer la Biblia, no dejando de orar en tu casa, no dejando de cantar alabanza en tus hogares. Muchos dicen, yo no voy a la iglesia, bueno, pero en casa oro, en casa leo la Biblia, en casa canto alabanzas, y eso está perfecto, está buenísimo, lo tenemos que seguir haciendo. Pero acá el llamado es a no dejar de congregarnos. ¿Por qué debo congregarme? Número 2, para aprender de Dios, para aprender del Señor. Los primeros cristianos allá en Hechos, dice, se congregaron allí todo un año entero congregando y enseñaron a mucha gente. Había mucha necesidad de ir a aprender de Dios. Eran perseguidos, era peligroso congregarse, podían ser asesinados, pero ellos tenían deseos de aprender de la palabra de Dios. Iban con ganas y estuvieron todo un año allí aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Por qué tengo que congregarme? Para aprender de Dios. Eran perseguidos, pero igual iban a aprender del Señor. Hoy nos podemos reunir libremente. No somos perseguidos por el gobierno, por el Estado, pero sí somos perseguidos por otras cosas. Somos perseguidos por el cansancio, somos perseguidos por la comodidad, por los afanes, somos perseguidos por querer tener ese placer permanente, ese disfrute, de ir acá, de ir a pasear, de algo que me dé disfrute. Y la iglesia no pasa en primer lugar. Somos perseguidos por la pereza, somos perseguidos a veces por la soberbia, por la falta de perdón. Tuve algún roce con un hermano y ya no vengo a la iglesia. Somos perseguidos por esas cosas. Antes no había tanta abundancia de palabra como ahora. Hoy tenemos un montón de palabra, hay un montón de pan, pero tal vez no hay tanto hambre. Antes había más hambre y no había tanto pan. Solamente algunos podían tener la palabra y la podían leer al pueblo. Dice allá en Amós 8:11, vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra de Dios. Y yo me pregunto, ¿qué tiene que hacer Dios en mi vida para que tenga hambre de su palabra? ¿Qué más tiene que hacer el Señor para que yo desee todos los días alimentarme de su palabra? Tenemos que tomar el ejemplo de los primeros cristianos, de la iglesia primitiva. Ellos tenían hambre por la palabra, se reunían para aprender de Dios, lo hacían con deseos. Hoy estamos tan llenos, tan gordotes, ¿no? De tantas cosas que el mundo nos ofrece, de lo material, de tantas cosas que tenemos al alcance, no tenemos ni tiempo para nada porque cada vez tenemos más y más cosas que nos gustan y que nos atraen. No hay espacio en nuestra barriga para lo espiritual, no hay espacio para Dios. Y no tenemos tiempo y nos metemos otra tarea más. Y no tenemos tiempo y nos metemos otra cosa más que nos saca más tiempo del que no tenemos. Y le quitamos tiempo a Dios. Entonces no hay tiempo para orar, no hay tiempo para leer la Biblia y no hay tiempo para leer su palabra, no hay tiempo para congregarse. ¿Qué más tiene que hacer el Señor para despertar hambre en nosotros? ¿Por qué debo congregarme? Punto 3, para alabar y adorar al Señor. Es maravilloso alabar junto al pueblo de Dios. Miren qué hermoso este pasaje que está en 2 de Crónicas 5:13. Dice, todos unidos se pusieron a tocar las trompetas y a cantar a una voz para alabar y dar gracias al Señor. Hacían sonar las trompetas, los platillos y otros instrumentos musicales mientras se cantaba, alaben al Señor porque Él es bueno, porque su amor es eterno. En aquel momento, dice la palabra de Dios,
El templo del Señor se llenó de una nube, que era la presencia de Dios. Cuando el pueblo adoraba a Dios, cuando el pueblo cantaba su nombre, la presencia de Dios estaba ahí. Donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está el Señor. El pueblo cantando a Dios y el Señor se manifestaba. En forma de nube estaba con el pueblo mientras le alababa. Cuando alabamos al Señor juntos, el Señor mismo está acá. A veces no lo vemos, porque no se ven con ojos físicos, se ven con ojos espirituales. Pero si Jesucristo se manifestara corpóreamente acá y lo pudieras ver, seguramente vendrías a cantar con todas las ganas del mundo, a alabarle, a verlo. Está acá, igualmente, aunque no lo vemos. Pero estamos seguros de que estamos alabando a un Dios que existe, a un Dios que está acá, a un Dios que es presente. Pero a veces si lo veríamos, lo alabaríamos con más ganas, ¿no es cierto? Nos congregamos para alabar y adorar a Dios. Punto 4. ¿Por qué nos congregamos? Para compartir la cena del Señor. Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. No le dijo, haz esto vos en tu casa, vos en la tuya. Hagan esto todos juntos en memoria de mí. Es más, le dijo, compartan el pan. ¿Cómo podés compartir el pan en tu casa? ¿Cómo podés trozar el pan y repartirlo si estás vos solo? No se puede, te lo comés vos solo. Compartan el pan. 1 Corintios 10, 16 y 17 dice, cuando bendecimos la copa de la mesa del Señor, ¿no participamos en la sangre de Cristo? Estamos siendo parte de los padecimientos de Cristo. Cuando partimos el pan, ¿no participamos en el cuerpo de Cristo? Aunque somos muchos, dice la palabra de Dios, todos comemos un mismo pan, con lo cual demostramos que somos un solo cuerpo. Pablo está diciendo que la cena del Señor convierte a muchos en uno. Nos convierte en un solo cuerpo. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que la cena del Señor constituye la iglesia local. Nos hace el cuerpo de Cristo. Es maravilloso compartir la cena. Y aunque somos muchos, compartimos un mismo pan y somos un solo cuerpo. ¿Por qué debemos congregarnos? Punto 5. Para practicar el amor fraternal y para practicar todos los unos a los otros que aparecen en la Biblia. Allá en Hebreos 13:1 dice, permanezca el amor fraternal y no se olviden de la hospitalidad. Nos congregamos para practicar la hospitalidad, el amor, para recibir con amor a un hermano, aquel que viene de afuera buscando al Señor con algún problema, con alguna necesidad, triste, con algún dolor, con alguna enfermedad, y le damos amor, hospitalidad. Practicamos eso tan lindo que Dios nos dijo que practiquemos. Practicamos amarse unos a otros, como dice 1 Juan 4:12, exhortarse unos a otros, Hebreos 3:13, considerarse y estimularse al amor y a las buenas obras, Hebreos 10:24, servirse unos a otros, Gálatas 5:13. Muy rápido porque después queda grabado, no importa si no llegan a notar, lo pueden ver. Instruirse unos a otros, Romanos 15:14, honrarse unos a otros, Romanos 12:10, después lo pueden buscar en casa. Ser bondadosos y misericordiosos unos a otros, Efesios 4:32. Como dijimos varias veces, hay 59 versículos en la Biblia que dice textualmente unos a otros, y eso necesariamente se practica en la iglesia. No podés practicarlo solo en tu casa. No podés amar a otro solo en tu casa. No podés exhortar a otro en tu casa solo. No podés estimular a otros en tu casa. Tiene que ser acá, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Si tenés deseo como tarea, te dejo para la semana, buscá en la Biblia los 59 versículos que hablan de unos a otros, y léelo y reflexioná, y nos vamos a dar cuenta que eso necesariamente se practica acá en la iglesia. ¿Por qué debo congregarme? Punto 6. Para mejorarnos unos a otros. Dios usa interacciones con personas para hacernos mejores, para hacer mejores a otros y para que otros me ayuden a ser mejor yo, a mí. Para mejorarnos, para hacernos un bien. Hoy los psicólogos y los expertos en longevidad están descubriendo que es necesario tener un buen grupo de amigos para vivir más y para vivir mejor. Lo están aconsejando. Aparte de que te aconsejan comer mejor, comida saludable, hacer ejercicios, te están diciendo, y lo ponen a la par, tener un buen grupo de amigos. Personas que te acompañen en tu vida, con las que puedas reírte, divertirte, apoyarte cuando estás triste. El mundo está recomendando
Hacé buenos amigos. Y este consejo es algo que nos dio el Señor cientos de años atrás, miles de años atrás. Nos aconseja esto, estar reunidos porque nos hace bien, nos mejora, vivimos más y mejor. Hay un proverbio hermoso, un consejo sabio, los proverbios son consejos sabios, con sabiduría de parte de Dios. Un proverbio que dice, 27:17, como el hierro se afila con el hierro. ¿Vieron cuando tenés una cuchilla que está desafilada? ¿Con qué la afilás la cuchilla? A ver, ¿cómo se afila una cuchilla? ¿Con otra cuchilla? O con un, no sé cómo se llama, un palo de acero también, que es un afilador, no sé cómo se llama. Un hierro se afila con otro hierro. No se puede afilar de otra manera. No hay nada más feo que una cuchilla desafilada. Cuando querés cortar un pedazo de carne, estás media hora para cortar un pedacito de carne. No sirve una cuchilla desafilada. Y acá dice, como el hierro se afila con otro hierro, como un hierro hace mejor a otro hierro, como un hierro le saca filo a otro hierro y lo hace mejor, lo hace más útil, lo hace valer más. Dice, como un hierro afila a otro hierro, así un amigo afila a otro amigo. Un hermano afila a otro hermano. Vos me ayudás a ser mejor a mí, yo te ayudo a ser mejor a vos. Y juntos nos mejoramos, nos edificamos, nos fortalecemos. Caminamos este camino y esta vida juntos. Y en algún momento uno va a flaquear, y en algún momento uno va a pasar por algún momento que tal vez se aleje un poquito de Dios, y ahí está el otro, para levantarlo con su mano y volverlo al camino. Nos mejoramos estando juntos, nos hacemos mejores cristianos, mejores personas, y vamos a vivir más y mejor, como lo dice la Biblia y como lo dicen los expertos en longevidad. ¿Por qué nos tenemos que congregar? ¿Por qué es bueno congregarse? Punto 7. Para usar tus dones. No hay otra forma de usar tus dones que no sea en la iglesia. Los dones son para edificar el cuerpo de Cristo. Allá en la iglesia de Corinto había un mal uso de los dones. Ellos estaban usando los dones para creérsela. Entonces hablaban en lenguas. Y dice ahí Pablo que lo están usando mal los dones, porque se están edificando a uno mismo. Y no es el fin. El fin es que vos con tu don edifiques al otro. Necesariamente tiene que ser en la iglesia local. Y allá en Efesios 4, 11 y 13, dice que el Señor dio los dones y los ministerios. ¿Y para qué? Dice, hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir. Así seremos un grupo unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo. Los dones son para que unidos, como un grupo, nos podamos mejorar, nos podamos servir unos a otros, ser mejores cristianos, llegar a ser un cuerpo perfecto como lo es Cristo. Vos me estás ayudando a perfeccionar a mí y yo te ayudo a perfeccionarte a vos. Los dones al servicio del cuerpo de Cristo. Esto no se puede practicar solo en casa, necesariamente es iglesia local. Por último, punto 8. Hay muchos más, pero bueno, yo lo resumí en 8 puntos. ¿Para qué nos congregamos? Para hacer luz al mundo. Uno desde ya, que ilumina en forma individual donde estamos, en el trabajo, en la facultad, en casa, desde ya. Pero además de iluminar en forma personal, Dios nos llamó a hacer luz como iglesia al mundo. Ser un faro que mantiene la sana doctrina, que ilumina al vecindario, que ilumina a las personas. Y Jesús dijo allá en Juan 13:35 que el mundo sabrá que somos sus discípulos y así podrán ver a Jesús. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Cómo sabrá el mundo? Por nuestro amor mutuo. Porque nos amamos. No hay nada más hermoso en un mundo que está con tanto odio, con tantas peleas, que un grupo no se sostiene por mucho tiempo porque se pelean, se dividen los amigos, se dividen los compañeros de trabajo, los matrimonios se separan. Siempre hay conflictos y peleas, no hay nada más hermoso un grupo unido que permanezca años y años amándose. Y ese amor se ve. Y cuando viene una persona de afuera, ve que hay amor, que lo recibimos con amor a ellos, pero también ve que hay amor entre nosotros. Y ese amor se ve y se nota, y ese amor habla de Jesús. Y el mundo lo va a conocer al Señor por el amor que ve entre nosotros.
iglesia local. No se puede practicar ese amor solos en casa. Por eso hoy desacreditamos totalmente esa frase. Yo no voy a la iglesia porque yo soy la iglesia. Es una frase muy peligrosa que lastima mucho al pueblo de Dios, que se hizo muy de moda con la pandemia. Yo soy la iglesia del Señor. Cuidado. Sí somos la iglesia en el sentido universal y a futuro. Un día nos vamos a congregar todos juntos como iglesia universal, pero ahora valoremos y démosle mucha importancia a la iglesia local. Y como conclusión para terminar, cuando no crees a la iglesia, en la iglesia, es como decirle a Dios, mira, Dios, yo te amo, te agradezco por lo que haces en mi vida, te agradezco por Jesucristo, te agradezco por el milagro de la salvación, pero Dios no te creo nada. Yo, Dios, te amo, pero me choca tu iglesia. Dios, te amo, pero tu plan no me gusta. Me gusta más mi plan de quedarme en casa. Dios, te amo, pero eso que yo ame a otros en la iglesia, que yo exhorte, que yo soporte a otros en la iglesia, para mí no es eso, mucho no me gusta. No me gusta tu plan, Señor. Voy a hacer mi plan, mi propio plan. Cuando estamos desvalorizando la iglesia local, estamos diciéndole eso al Señor. No me gusta tu plan, Señor, porque la iglesia fue el plan de Dios. Desde la fundación del mundo, Dios ya había diseñado este espacio de tiempo, estos años, para que la iglesia esté impactando al mundo. Entonces le estamos diciendo al Señor, Señor, yo estoy bien con vos, yo oro en casa, tengo buena relación, pero tu plan no me gusta. Y no es así. Es un error. No podemos estar bien con Dios solos en casa. ¿Cuántas personas que yo conozco que dejaron de venir a la iglesia, que dicen, no, yo estoy bien con el Señor, yo estoy bien, tengo buena relación, yo oro en casa, yo leo la Biblia? No sabés, desde que no voy a la iglesia tengo más intimidad con Dios. No podés estar bien con Dios si no te congregás. No hay forma, porque le estás diciendo a Dios eso. Dios, yo te amo, pero tu plan no me gusta. No creo en tu plan, no te obedezco, hago mi plan, hago mi propia iglesia en mi casa. No se puede, no hay forma. Si amamos a Dios, realmente le queremos obedecer. Y la obediencia está en congregarse. Una promesa, para terminar, dice Jesús, yo estableceré mi iglesia y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Hermosa promesa. Nada va a poder destruir a la iglesia del Señor, porque es su plan. Y ahí vamos a usar los dones para edificar unos a otros. Y ahí vamos a poder ser una iglesia. Adoramos juntos, como dijimos, con otros cristianos. Compartimos juntos. Crecemos juntos en el ministerio, en el servicio, con el fin de impactar la vida de los que no conocen al Señor. Terminamos acá por hoy. Dentro de unos domingos más vamos a ver la segunda palabrita, evangélica. ¿Por qué evangélica? Anda pensando. ¿Por qué nos llamamos iglesia evangélica? Iglesia, ya nos quedó bien claro que somos un grupo de convocados, que estamos reunidos con un propósito muy especial. ¿Y por qué evangélica? ¿Por qué cristiana? ¿Y por qué esperanza en Jesús? Que Dios te bendiga.